Bueno, buenos días. Estamos aquí con Rafael Sánchez, maestro de la SAP, director. eh, ¿Qué más hace usted? Papá, dramaturgo. Soy papá, dramaturgo también, pues es que decir que soy dramaturgo es un poco abusivo, me parece a mí, pues porque no me dedico a escribir obras, pero he escrito obras, he adaptado, creo que a nivel dramatúrgico de escritura dramática literaria, prefiero usar el concepto de escritura dramática literaria, la adaptación es lo que más me gusta. ¿Sí? Y lo que más he hecho, aunque tengo un par de obras originales, algunas ahí escritas, la adaptación me gusta mucho. En este momento de mi vida estoy además entendiéndola desde otro lugar, entonces no sé, de pronto me mando a hacer una adaptación próximamente. Productor, he sido productor de teatro, pedagogo, justamente estoy escribiendo ahorita una reflexión para mi página web sobre la pedagogía. Llegué por casualidad, cada vez me enamoro más, aunque no lo he estudiado, pero creo que lo tengo en el ADN porque mi familia es de pedagogos. Entonces soy docente y he tenido mucho la oportunidad de ser docente además con comunidades vulnerables. He hecho varios proyectos en eso, los dejé de hacer hace unos años porque es como muy doloroso a veces ese tipo de proyectos. Quedan enamorados. Duelen mucho, sí, duelen mucho. Investigador, le estoy dando súper fuerte a la investigación últimamente, haciendo cosas buenas. Soy investigador junior ante mis ciencias y a veces le he tenido que jalar a cosas administrativas, como fui presidente, representante legal de la Asociación de Exalumnos de la SAP, de un par de grupos también fui presidente, vicepresidente, secretario, y eso me ha enseñado como un poco a manejarme en ciertos temas burocráticos que exigen la profesión. Alguna vez me encontraba con Parra, el R101, decía que hoy en día el director tiene que ser investigador, pedagogo y creador, en cualquier orden, pero tiene que ser. Yo creo que sí, cada vez tenemos que ser menos de una sola cosa. Yo le añadiría eso y gestor productor, que es súper importante. Lo de la gestión no se me da tanto, creo que ahora se me da más porque soy más carismático. Antes era menos carismático, entonces no es tan fácil si no sé eso. Es como eso. Bueno, a mí me tocó la parte carismática, afortunadamente. No era chévere el otro. Bueno, bien. También estamos con, ¿tu nombre cómo es? Andy Ramírez. Andy Ramírez. Pues nada, Rafa, yo estoy haciendo mi trabajo de grado y esto va como para un podcast. Y son preguntas que tengo sobre la actuación, básicamente. Entonces he estado como reflexionando muchas cosas sobre lo que me ha pasado en la SAB, lo que me ha pasado afuera como actor, preguntándome muchas cosas de qué es esa vuelta de actuar, que es sí, como dándole a la vuelta, dándole, pensando. Y pues nada, yo los cojo a su merced porque solo me dio una clase, pero la recuerdo mucho. Creo que fue una de las clases que más me generó preguntas en mi proceso de formación, que fue esa clase donde trabajamos el sentir, la emoción, en una caja negra. Y creo que es la única clase realmente que yo tuve en este proceso por la SAP, donde trabajé concienzudamente la emoción, el sentimiento, el sentir, ¿sí? Entonces, por eso también pues, decido como entrevistarlo a su merced. Y pues porque nada, siempre me ha parecido que tiene una energía como de papá, de padre. Y ahora más. Yo decía como no, pues uno con ese trauma del padre y no tener padre y no, ay, qué puta, qué chimba, papá, sí. Bueno, lo que sea, sí, pero bueno, pues como que siempre tuve como una energía ahí de qué chimba este man, como... Bueno, esas cosas ahí. Bueno, esto no va de mis traumas, o bueno, sí va de mis traumas también, hijo de putas. Pero es eso. Entonces, nada, el trabajo de grado, básicamente lo estoy llevando con una frase que pensé un día y le di muchas vueltas y como que llegué a esa conclusión y estoy tratando como de no demostrar nada, sino de enfrentarla como a preguntas. Y es que actuar es recordar.
Entonces, ¿por qué? Porque como que un tiempo me sentí actuando mucho. Entonces muchos directores me decían, ¿por qué actúa tanto, Per? O sea, ¿por qué actúa tanto? ¿Por qué lo actúa todo? Solo tiene que entrar y abrazar a un amigo. ¿Por qué actúa un abrazo? ¿Usted no se le olvidó abrazar? Entonces cuando él me dice eso, que se me había olvidado abrazar, yo dije, marica, ¿cómo se abraza a un amigo? Entonces empecé como a tratar de recordar cómo hacía eso yo. Y eso me llevó como a muchas reflexiones, como también de la velocidad de la hora, del presente, como que todo es muy rápido y como que realmente uno no se toma el tiempo de pasar por las cosas. Y entonces, bueno, ahí empezó como a aparecer eso. Entonces, pues la pregunta es esa. Su merced, ¿qué piensa de esa frase? Actuar es recordar. Pues bueno, yo creo que no solo voy a hablar de la frase, sino de toda la introducción que acabas de hacer, porque, claro, porque ahorita hablando con Andy le decía que una de mis, que esta asignatura composición escénica es como mi consentida, pues porque es mi objeto de investigación. Y como es mi objeto de investigación, entonces todo el tiempo estoy cambiando lo que pienso, lo que digo de ella, accedo a nueva información y la construyo y entonces todo va cambiando. Entonces estaba pensando cuando tuvimos clase, eso fue teoría de la actuación. Eso fue en un integral. O el integral. Bueno. Integral de sexto. En el integral de sexto, yo porque siento que también nos habíamos visto en teoría. No. En el integral, claro, que era el integral con Fabián, con Araque y con Sandra. Éramos, sí. Entonces estaba pensando que mi forma de pensar cambia mucho. Creo que esa es una de las ventajas de ser docente y de lo que de no creerse docente. Es que uno va cambiando su forma de pensar porque todo el tiempo está construyendo conocimiento y está buscando conocimiento, ya no verdad. ¿Sí? Lo chévere desde mi lugar es que ya no me interesa la verdad, me interesa el conocimiento. Y la actuación es una de esas cosas como que por mi formación, que si bien yo recibí todas las asignaturas de los que recibían los actores, yo nunca recibí clase de actuación. Yo actué de niño, pero no actué de grande, y de grande ya no me gusta, y una de las razones por las que soy director es porque no me gusta actuar, me gusta estar afuera. Entonces, claro, hablaste de la emoción y me quedé pensando, ok, ¿cómo es esto? Porque para mí la actuación en este momento, y acá empiezo a responderte la pregunta, para mí la actuación en este momento tiene un gran problema. Ojo, no que la actuación tenga un problema, sino que es un problema para mí el entender, y es la pregunta que cuando hablo con actores y actrices jóvenes como ustedes, les hago, y es, ¿cómo actúa el colombiano? ¿Sí? ¿Cuál es la forma de actuar del colombiano, de la colombiana? Porque la actuación no es, se nos ha hecho sentir, creo que un poco culpa de la academia, que es un problema universal. ¿Sí? Entonces como que el método Stanislavski nos jodió, no porque sea malo, es un método y es muy bueno, nos jodió porque se sintió que así se resolvía el mundo de la actuación. ¿Sí? Y entonces, y luego llegan entonces los hijos de Stanislavski, los Meisner, los Meyerhold, sí, que cogen pedacitos del método y los amplifican. Pero ¿cuál es la forma de actuar del colombiano? Que no es Stanislavski, porque Stanislavski piensa un método desde el ruso. ¿Sí? De pronto si uno habla de Peter Brook, que es como cosas más universales, como que trata de entender las culturas y trae esas formas de actuar de las culturas para. ¿Y esto qué tiene que ver? Entonces a mí esa pregunta me surgió por un gran amigo y a él no le gusta que use la palabra maestro, pero pues ha sido como un maestro de la vida, pero pues sobre todo por amigo, que es Hugo Afanador. ¿Sí? Con su anarquización del actor y con todo ese cuento. Hugo está escribiendo un libro que le insistimos mucho, y Hugo arranca su libro, no sé si estoy cometiendo una infidencia, arranca su libro hablando de cómo entraban en Tocaima, su pueblo,
el ganadero con el ganado y empieza a hablar del problema de la voz del actor desde la cultura del el tipo entrando a caballo, arriando el ganado y cómo se oía esa voz por todo el pueblo. Claro, no sé, está Lábal, está en una cantidad de cosas, nadie habla de, no me acuerdo cómo se llama el ganadero del pueblo de Hugo. Y esto lo conecto con una entrevista, un podcast que es, bueno, es de las cosas que me gusta mucho el mundo sonoro y los podcasts. Un podcast que escuché hace ya varios años en que entrevistaban a un argentino y decía lo mismo, es que es cuál es la forma de actuar del argentino, que no tiene nadie más. Entonces, cuando tú hablas de la pregunta, actuar es recordar, claro, uno académicamente, memoria emotiva, la memoria corporal, Stanislavski otra vez. Pero yo creo que desde lo que dices y como lo dices y desde el recuerdo que planteas en la introducción, entonces yo digo, ok, la pregunta es mucho más, va más allá y la frase va más allá de la memoria emotiva y tiene que ver con la emoción, pero no la emoción actoral de la que me hablaste a mí, sino con lo que el recuerdo nos provoca a los colombianos. Yo creo que a los latinos en general, pero a los colombianos, fíjense ustedes que somos súper de recuerdo, ¿sí? Nosotros somos del pasado. ¿Sí? Yo cuando hablo en clases de actuación, cuando estoy trabajando en las preguntas lúdicas, hay una pregunta lúdica que es ¿cuál es el tiempo del personaje? ¿Presente, pasado o futuro? Y siempre pongo como ejemplo, hay personas que vivimos en el pasado, o que viven en el pasado, o que vivimos en el futuro, ¿sí? Y son esas personas, aquello que era, aquello que pasaba, sí, estamos en el presente, pero siempre estamos viendo a la memoria, estamos viendo al recuerdo. Entonces yo creo que decir que actuar es recordar es, desde este sentido que acabo de plantear y con toda esta carretología, desde este sentido, actuar es recordar es una frase que repercute y que a mí me invita a pensar en cómo nosotros tenemos los colombianos esa sensibilidad y el actor, la actriz colombiana debería tener esa sensibilidad para recordar y desde el recuerdo construir, porque muchas veces desde el recuerdo los colombianos, estoy hablando de actores y actrices, destruimos, ¿sí? Es por el recuerdo que nos odiamos, ¿sí? Porque pasó y es por eso, pero si recordamos para construir, estamos recreando, y yo creo que de eso se trata, ¿sí? No creo que solo recordar por recordar y quedarse en el recuerdo, sino recrear. En función escénica también. Exactamente. Porque, digamos, es eso, como que no me interesa hablar del recuerdo como memoria emotiva, sino el recuerdo como lo que me produce a mí el recordar. Es decir, yo pasé toda la academia preguntándome el repetir y yo, pues puta, no entendía. Y me decían, listo, ahora repítalo. Entonces, para mí repetir era hacer las cosas otra vez. Ok, tengo que repetir, pero no me funcionaba, ya no lo podía hacer. Pero la otra vez hablando también con Juan Pablo, mi hermano, también hablando como de este carretazo y lo demás, me di cuenta que la palabra que me servía era recordar. Es decir, recordar qué fue lo que hice. Entonces cuando yo digo, tengo que recordar qué fue lo que hice hace un minuto, entonces eso como que se activa mi cuerpo de otra manera, a nivel sensorial, de imágenes y demás. Yo creo que me funcionó un poco mejor. Sí, como que me dijo otras cosas, más que el repetir. Ahí hay una cosa que me parece importante, eso, es decir, es recordar lo que me funciona, que es una carreta de la que estoy también empezando a construir, que es la actuación consciente. La empecé a trabajar el semestre pasado, cuando tuve, el antepasado, cuando tuve que dirigir actuación, montaje de actuación. Empecé a decir sellos, es que hay que hacer actuación consciente. ¿Qué es actuación consciente? Saber para dónde va y qué pasos da, no para que dé pasos acercados, ¿sí? Sino para que sepa por dónde más ir. El método de Stanislavski en últimas es un método científico, claro. ¿Sí? Pero es porque básicamente hágase consciente. Entonces usted dice, voy a recordar,
Ya está dando un paso consciente, ¿sí? Está sabiendo a dónde ir a buscar, qué cajón abrir y qué sacar, ¿sí? Ahora lo interesante es el otro lado, que guardar, porque a veces como actores, como actrices, como directores, directoras, no sabemos guardar recuerdos. Y esto tiene que ver con una cosa que trabajo, que entendí hace unos años cuando estaba decepcionado de la dirección, me iba a ir a cultivar papa, y apareció un amigo dictando un taller que se llama El Cuerpo que Crea. Cuando puedan tomar ese taller, tómenlo. Él es director, actor, investigador, ahora trabaja con Patricia Cardona. Y en el taller, él llega y dice, y esta es una frase que yo repito en las clases: usted nunca es consciente, o sea, usted está despechado de qué quiere hacer, salir corriendo, ¿sí? Que se le quite el despecho, emborracharse, ser inconsciente, ¿sí? En lugar de decir, espera un momento, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo estoy sintiendo acá despechado? ¿Dónde lo siento? ¿Qué movimiento me produce? ¿Qué está ocurriendo? Y yo creo que cuando él me dijo eso, dije, claro, y ese es el cajón, eso es lo que he hecho en esos cajones. ¿Sí? Porque si paso derecho no voy a echar. Y como actor y actriz creo que es fundamental estar llenando los cajones de recuerdos. ¿Para qué? Mire, esto se siente en tal lado. Uy, claro, el despecho lo siento, pero como no sé, como en la nalga izquierda, y ahí como que siempre que estoy despechado empiezo a mover el pie, empiezan estas cosas, ¿sí? Y cómo se diferencia cuando estoy ansioso, cómo es conciencia. Conciencia. Creo que si uno recuerda, fíjense que el tema con el recuerdo a veces es que es tan subjetivo como el individuo. Claro. ¿Sí? Porque no todos vamos a recordar este momento solo por el punto de vista del que estamos, mañana o en una hora igual. ¿Sí? Pero lo cierto es que hay una posibilidad de memoria. Pero el recuerdo también es una posibilidad creativa. ¿Sí? Desde eso que tú estás planteando. Desde voy, saco el cajón y cómo empiezo a trabajar con eso y empiezo a explorar más allá. Y lo que más me gusta de eso es que es sin pretensiones. Sí, que es que a veces yo creo que las técnicas actorales, pero ¿y eso cómo se hace? Muy emotiva, y espérese, ¿y esto qué es? Claro. Complejo. Sí, es complicado. Y bueno, no sé, como que en esas preguntas ando. Y pues no sé, también me enfrenté mucho al verbo de repetir. No sé, Rafa, que tiene como su bagaje filosófico y tal, y que siempre habla como con cosas profundas. Yo siempre que lo escucho hablar a Rafael Rivimani, que ese man habla de puta como con epistemología encima, no sé, como fuerte. ¿Su merced cree que repetir se relaciona con recordar? ¿Cómo se relacionan o no se relacionan? Pues está el re, volver, ya está el re que los conecta. Quisiera saber más del lenguaje un poco para elaborar más eso. Ahora me quedo yo con esa tarea para esta tarde. Recordar, repetir, ver la epistemología de eso. La etimología, perdón. La otra vez hablábamos con Juan Camilo Amada y él citó a Moisés Ballesteros, que dijo que recordar era re de volver, ¿no? Y cordar, que viene de cordis, que es del corazón, como de cardíaco. Y que repetir era volver a pasar por el corazón. Ok. Sí. Perdón, recordar. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y repetir es traer al presente algo que tal vez ya pasó. Ok. Sí, a mí lo que pasa es que la palabra repetición me aburre. Es lo primero que me ocurre. Entonces, yo tengo serios problemas, porque es que a uno académicamente le dicen que el teatro es el arte de repetir. Sí, y efectivamente, cuando estamos en un montaje, ¿a qué nos dedicamos? Pues, no, espere, porfa, repite eso. Porfa, repite eso. Yo creo que el problema no está en repetir. ¿Sí? Porfa, repite eso. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la dirección de actores
es que no les decimos a ustedes los actores por qué repetir. ¿Sí? Que normalmente, claro, hay un momento en el que yo te digo, porfa repite eso, Javi. Pero hay algo en mi mirada que te está diciendo, acá pasó algo que no sé qué es, pero que necesito volver a ver. Y en ese caso tú te vas a disponer plenamente a tratar de hacer lo mejor posible lo mismo, y no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Y yo no creo que el problema sea que pase. Para mí el problema es la tensión que se genera en mi mirada, siempre y cuando tú la recibas, y la posibilidad de disposición que tú asumes me va a permitir ver inclusive lo que ya no repetiste. Porque me voy a dar cuenta que no apareció y eso me va a provocar decirte, es por acá lo que quería ver, ¿sí? Claro. Esa es una forma de repetición ahí. Pero fíjate que es una forma de repetición muy entre comillas, porque ya estamos en la claridad de que no estamos repitiendo y de que ese cuento de repetir también son como de esos principios del teatro. El teatro es para repetir, ¿sí? Yo no creo, ¿sí? De hecho sabemos que es un arte efímero que todo el tiempo está cambiando y que función da función, por más de que repitas algunas cosas, algunas partes de la partitura, porque las necesitamos, lo demás nos está dando, claro. ¿sí? No se está repitiendo realmente. Sí, nada más ¿sí? piense como en eso, cuando un director o una directora le dice a un actor, hazlo otra vez, eso ya, a mí me ponen otra vaina, o sea, yo hago algo, hazlo otra vez, ya me ponen, Sí, ya me ponen otra energía, como, ¿sí? Sí, pero además, ¿qué? Sí. Porque además es otra cosa que les digo yo a ellos y a ellas como directoras, es, ojo, porque es que parte de la razón por la que usted está ahí sentado es para hacerle caer en cuenta de lo que no, de lo que ellos no se dan cuenta, porque tienen tantas cosas que hacer allá adentro, hay tantas, o sea, ya están locos, a mí me parecen seres mágicos los actores, las actrices, porque es que es la locura de hacer otra cosa ahí, ¿sí? De vivenciar lo que sea, desde la perspectiva que sea, es una locura estar ahí parado. Y además tiene un huevón enfrente diciéndole, ya eso genera otra presión, porque se está preparando para tener otros 1000 huevones mirándolo, eso es más loco todavía, ¿sí? Y entonces hay cosas que hacen y no se dan cuenta. Entonces, oye, yo prefiero la frase, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Normalmente el actor le va a responder, sí, claro. Sí. ¿Qué? No me di cuenta. Es la siguiente. Claro. Y uno le dice, mira que hiciste, moviste acá las gafas, y le dice, no, pues sí. Lo que pasa es que al moverlas pasó esto, y empiezan a entender muchas más cosas. Fíjate, no es de repetir, es de encontrarle sentido a lo que se hizo. Claro. Para que luego, con ese sentido, esas gafas no se van a mover igual, ¿sí? Pero pero ahí va a recordarse, más que a repetirse a partir de esto que dices que dijo Ballesteros del pasar por el corazón, del volver a pasar por el corazón. Y creo que es más eso, porque entiendo, siento y ya le doy más sentido a eso. ¿Sí? Porque el problema de la repetición es ese, que cuando yo te digo repite, y vuelvo y te digo repite, o hazlo de nuevo, no le estoy dando sentido, entonces está volviendo un acto mecánico que para ti como actor no tiene sentido y se vuelve absolutamente aburrido. Lo que pasa es que en la formación castrense a la que hemos sido sometidos, y ustedes creo que un poco más, pues es que tienes que repetir, porque forma parte de tu... Es como, yo supongo que así son los soldados de alto rendimiento, esos que van a matar gente, los contraguerrilla y eso. No, es que tú tienes que quedarte ahí quieto 3 horas y orinarte ahí si es necesario, porque así se te entrenó para que hagas eso. Es un poco como si la actriz fuera así. Sí, claro. No creo, porque es algo creativo. Entonces lo que hay es que darle sentido a todo y encontrarle sentido a todo. ¿Sí? Que para mí en este momento creativo va más para allá. Es que, espere, ¿por qué hizo esto? ¿Qué? Se pilló, me encanta, ¿sí? A veces, ya hay actores y actrices que conmigo prefieren
contenerse un poquito de hacer chiste o locura, porque para mí en el momento del ensayo, en el momento creativo, cualquier cosa que se diga que pase, se va a hacer, se va a usar. ¿Sí? Entonces pueden pasar locuras fácilmente, claro. Porque pero esto donde lo meten y aparece, a mí me funciona. Entonces, volviendo al tema, ese repetir puede ser un recordar siempre y cuando se le dé sentido, porque es que el recuerdo tiene sentido, la repetición, sobre todo como la entendemos en nuestra cultura teatral, es una cosa mecánica, ¿sí? Que te dicen además que tienen que no parecerlo, pero para no parecerlo, entonces el camino es recordar. Sería bonito que te dijeran, oye, no, recuérdalo nuevamente. Recuerda lo que hiciste. Sí, recuerda lo que hiciste. Es esa una mejor frase. Claro, entonces, ¿qué me pasaba? Yo voy a recordar qué fue lo que hice. Yo cogí el vaso, pero recuerdo que antes de coger el vaso sentí esto, imaginé esto. Entonces lo puedo... Mira la ecuación, ¿sí? En últimas, el hacer es el resultado que llega por el sentir y por el imaginar. ¿Sí? Imaginar como lo plantea Bachelard en el aire en los sueños, en la introducción, que dice que la imaginación, ¿cómo es? El arte de la imaginería. Bueno, yo te paso ese texto que es sencillito, pero pasa primero por eso, por la construcción de imágenes. Nunca llegas al hacer. Cuando llegamos directo al hacer, no hay insumo. Claro. No hay un insumo real. ¿Sí? Entonces, creo que, pero sí, claro, es mucho más bello, dame un segundo, decir, recuerda lo que hiciste, recuerda lo que acaba de pasar, ni siquiera lo que hiciste, recuerda, por favor recuerda, no repite, por favor recuerda. No vas a hacer lo mismo, pero probablemente siempre vas a tener más vida, vas a asumir. Señor, perdón. O sea que, digamos, me sigo la idea de decirle como recuerda al actor, de decirle recuerda lo que hiciste. Yo siento que ha pasado en muchos casos, pues uno le dice como recuerda, claramente uno le dice como vuelva a hacer lo que acaba de hacer, ¿sí? Pero digamos, hay actores que le dicen a uno, ¿qué hice? Y siento que sí, para mí también como que apenas ando a poder repetir, para mí también se vuelve mecánico. Y siento que pues ese es como el error, ¿no? Pues porque para mecánico es un trabajo con una máquina, un robot que haga lo mismo y ya. Pero es como darle el sentido, digamos, a ese ejemplo de claro, ¿sí? Pero si el actor dice como, bueno, pero ¿qué hice? Y no hace esta ecuación, el que el director le diga qué hizo, lo vuelve mecánico. Yo creo, por eso digo que hay que usar los detonantes, ¿sí? ¿Qué hice? Lo primero, yo nunca les digo, repite, normalmente les digo, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Y siempre el discurso es sí, ok, ¿qué? No, ¿sí? Creo que no. No, porque normalmente yo además no voy a recordar toda la secuencia ni de movimiento ni nada, sino el gesto que me parece que es el detonante, que es lo que va a repercutir en lo demás. ¿Sí? Entonces creo que lo primero como director es siempre saber la palabra, es decir, repetir. Por eso me parece tan bello y tan diciente decir, por favor recuerda lo que acaba de pasar, ¿sí? Porque cuando estoy diciendo estoy usando la palabra recordar, que es mucho más poética por un lado, pero también mucho más abierta, ¿sí? Y por el otro lado, pasar, no deshacer. Es que lo del hacer es el resultado, pero lo que acaba de pasarte por el sistema. Entonces tú no tienes que pensar como vivía así, sino, uy, ¿qué sentí? Sí, recordar qué sentí, lo que tú acabas de decir. Y entonces empieza, creo que pueden ocurrir cosas mucho más mágicas y se puede llegar a mejores lugares que si me quedo en la repetición, porque además como siempre estamos pendientes del resultado, que ese es otro gran error del que hablaremos acá y del que ya se ha hablado, y es, ojo, porque una cosa es el efecto y otra cosa es la causa. Nosotros debemos trabajar sobre las causas y no sobre los efectos. Sí vamos a saber para dónde queremos, cuál es el efecto que queremos, pero trabajamos sobre las causas. Y la causa es recordar, no repetir. Si yo te pongo a repetir, te estoy pidiendo efecto. Repite, y estás llegando y se vuelve mecánico. ¿Sí? Sí. Es más, estaba mientras hablamos diciendo, es que un futbolista que sea muy bueno técnicamente,
él jamás repite. Él siempre está dejando que otra cosa pase por él en el partido. Sí, son buenos técnicos, pero ellos están dejándose pasar por la emoción, por la pasión, por el estar, ni siquiera están. Sí, que volvemos al problema. Están. Nos está diciendo, mierda, es que para esto esta técnica tengo que mover el músculo acá. No, está, ¿sí? Claro. Y que está recordando, ¿sí? Desde otro lugar. Sí, claro. Que digamos, por ejemplo, también creo que, digamos, que algo que me pasaba hablando con Juan, era que él tampoco sesgaba la repetición. O sea, también decía como, creo que se complementan un poco. Porque él dice como el arte del actuar es repetir. Tienes que repetir lo que haces, pero no de una manera vacía. Entonces el recordar de pronto permite que esa repetición esté, porque la repetición da eso como, por ejemplo, en el terreno del futbolista, da técnica, sí, da... No, y porque indefectiblemente yo voy a necesitar que te muevas hablando de composición escénica de acá a allá, porque esta es la diagonal que me interesa construir ese tipo de tensión dramática a nivel visual y no una horizontal que me la va a aplanar todo. Claro. ¿Sí? Entonces sí, hay que repetir de aquí a allá. Pero el problema es el llenar. Claro. Es que yo creo que es el problema del actor. Sí, siento yo como llenar. Es llenar. Entonces para mí, a mí no sirve como repetir, sino recordar. Además que la otra vez también hablábamos como de lo que decía Borges del recuerdo, que es que tú recuerdas algo y entonces cuando lo vuelves a recordar es el recuerdo del recuerdo y el recuerdo del recuerdo y cada vez se va transformando el recuerdo y va cambiando y va cambiando y va cambiando y nunca vas y hace la pregunta, ¿has sentido alguna vez o cuándo has vuelto a tener un recuerdo original? Como que se transforma todo el tiempo. Y creo que ese transformar la imagen al actor le funciona más desde el recordar, pienso yo, a mí me funciona más que la imagen se vaya transformando, pero que esté la imagen para poder llenar. Absolutamente, pero porque es que hace que esto sea más vivo que nunca. ¿Sí? Porque es que si tú no la estás transformando, vuelta a lo de no la estás transformando, pues pinta un cuadro. ¿Sí? Si quieres dejar algo ahí, así, tal cual, pinta un cuadro, escribe un libro. Pero es que escogimos un arte que se transforma, ¿sí? Y que está expuesta a 1000 cosas para que se transforme, que se te vaya la luz, a que te dé un estornudo, a que te partas el pie, a 1000 cosas, a que se te rían y te desconcentres. O sea, estamos siempre trabajando sobre el riesgo. Entonces, ¿por qué querer el estatismo? ¿Sí? Es decir, entiendo como, claro, hay que repetir ciertas cosas pues, por forma, ¿sí? Pero de nuevo, la forma necesita todo el contenido. Y yo a veces pienso que a mí me pasa, yo soy marcador. A mí la que me hizo caer en cuenta de que yo era un director marcador, aunque lo negaba, fue Mayra Salamanca siendo asistente mía. Años después me dice, Rafa, pero es que tú eres marcador, ¿de qué hablas, man? Sí, es como esas cosas que sí está bien, ya lo debo aceptar. Y creo que cuando lo acepté, me hice menos marcador. O bueno, eso creo. Siempre se va a aspirar a eso. Pero fíjense que, por ejemplo, lo mío es muy la imagen. ¿Sí? Muy el trabajo, y eso es muy de marca, muy de repetición, de precisión. Se me fue para dónde iba con esto del ser marcador. Estábamos hablando del complementar la repetición, sí, del llenar. Entonces, pero fíjense que yo con todo lo marcador que soy, un asistente mío sufre un montón, o no sufre, sino que lo primero que le advierto a los asistentes es lleve las planimetrías y siempre llévelas y márquelas, y por algo que me pasó con algunos asistentes, no las borre. Hago una nueva, creo que se los he dicho a ustedes, siempre hagan una nueva. Pongan la fecha y pongan la hora y hagan una nueva siempre, porque yo siempre le voy a cambiar. ¿Y por qué le voy a cambiar siempre la marca? Siempre voy a marcar ese día y voy a pedir esa repetición, pero siempre la voy a cambiar. Porque me aburro de la repetición. 2, porque
siempre hay algo nuevo que atraviesa que me hace cambiar, que me hace sentir que hay algo mejor que hacer, que puede pasar algo mejor. Y siempre eso nuevo viene del actor. O a veces pasó el director de arte por acá, o prendió por allá un radio, ¿sí? Una cosa así. Me pasó la última vez. Pero además esto fue súper chévere porque entendí un tema sobre el diseño de sonoro a nivel compositivo, y es en la última obra que dirigí, que fue con los estudiantes de la Charlotte, un montaje allá. Entonces, claro, empezamos no sé qué, para mí un ambiente diferente a nivel creativo acá, ¿sí? De hecho, allá no hay un salón así, ¿sí? O no es una crítica, es como las condiciones hacen que uno tenga que modularse, y eso es chévere, para mí me permite crear de otra forma, desacomodarme y llegar a otros lugares. Y entonces estábamos, y de eso que, claro, yo soy un asistente, yo en un momento a otro me volví viejo, y de viejo me volví que necesito asistente, entonces, de eso que no estaba uno como esos locos, y ponen la música y están ahí. Yo me olvido y me quedo con la escena, me imagino la música, y llegó el estudiante con el celular, ya era la pila del curso, y puso la música. Queda, la música se va a emitir desde tu celular toda la hora, ¿sí? Y la hora, y vas a tener que caminar porque la gente no lo oye, entonces la hora, que esas 3 bandas, la gente va. Ella va cuando hay música, ella va con la música y se va oyendo por el celular. Y eso me llevó a un tema sobre mis investigaciones de la composición y de la imagen auditiva, y desde dónde la construyo y desde dónde la emito para que produzca ciertas cosas en el espectador. Claro, está ahí. Es como una manera de ver el sonido, de ver la música. Tal cual. Y además es una subjetiva porque tú estás escuchando acá, qué sé yo, no me acuerdo cuáles son las canciones acá. La estás escuchando, pero no la estás escuchando igual a ti, porque es que a ti este aparatejo te saca de una manera el sonido. Y luego lo vas a subir allá. Y eso es otro fenómeno del sonido, sobre el recuerdo, porque hay un libro de Michel Chion que se llama El Sonido. Michel Chion es un diseñador sonoro, músico para la escena, y tiene varios libros sobre el tema, y el primer capítulo de ese libro tiene que ver con el sonido de la palabra en el texto, y entonces empieza a explicarle a uno cómo hay sonidos que tan solo mencionando la palabra el sonido se crea por el recuerdo y se queda ahí. Entonces yo ya no tengo que volver a decir, yo digo ahorita el sonido del mar dentro del poema, y pasan los caballos, entonces los caballos pasaron y tú no los oíste, pero ya los tienes ahí, y ya pasaron, pero el sonido del mar sigue. Y tú no te habías dado cuenta, pero el sonido del mar sigue. Y es así como se construye el sonido escénicamente, que a veces no lo sabemos, que muchas veces cuando tú estás en la palabra, ya nos estás creando sonido y yo no tengo como qué el sonido. O si lo quiero reformar, bueno, en fin, ya son otros problemas. Pero está el recuerdo, ¿sí? Entonces fíjate cómo todo esto iba a que yo en la creación, la repetición para mí existe, y ella le volví y así quedó. Pero una cosa que les costó mucho trabajo, no solo a ellos, en general les cuesta mucho trabajo a las personas que están trabajando conmigo ahora, tengo que reevaluar eso, y es que les dejo mucho lo aleatorio. Yo establezco 3, 4 cotas, como, mire, la regla es esta, y de ahí para allá, hágale, ¿sí? Y hágale, y yo veo si se sale la cota o si la cota lo apruebo, hágale, todo puede entrar. Entonces es súper difícil porque normalmente estamos acostumbradas a que nos digan qué hacer y por dónde hacer. Claro. Repetir. ¿Sí? Entonces esto es acá, y que nos aprueben. Y cuando no hay aprobación, es muy jodido. Y no debería ser así, porque no deberíamos necesitar la aprobación. Mejor dicho, lo único que debería llegar es no la desaprobación, pero te está saliendo del límite de juego. Claro. Vuelve a la cancha. De resto, todo lo que estás haciendo es válido, y eso nos permite estar en otro mundo creativo. Ok. Sí, severo, me voy con esto del sonido.
y con la imagen que se genera es dentro del espectador, más que la imagen que se está, Mire, con la que se queda uno por dentro, ¿no? una de las cosas con las que yo vamos a empezar a trabajar acá es, que por eso hice la claridad, texto dramático literario, texto dramático, texto escénico, texto dramático. Ese es el recorrido del texto. Okay. Entonces, el texto dramático literario, y esto va para que termines de redondear esto de que se construye acá. El texto dramático literario es ese texto que escribió Shakespeare, que escribió Andy, que escribió Harold, que está ahí en un libro. ¿Mm? Pero resulta que cuando tú lees el texto dramático literario, de una vez aparecen las imágenes, los sonidos, ¿sí? Las formas, las intenciones, aparecen. ¿Pero dónde aparecen? En la mente de quien lo lee. ¿Sí? En nuestro caso, vamos a ser lectores que pensamos poner esa cosa o llevarla a escena. ¿Sí? Entonces, cuando yo leo, ya se transforma en texto dramático. Entonces, es una cosa más entera, pues texto dramático. Cuando yo empiezo a llevar la escena, ¿sí? Cuando empiezo los ensayos y todo eso, empiezo a construir el texto escénico. Entonces en el texto escénico hay sonidos que no estaban en el texto dramático, pero que yo meto, hay formas, hay luces que no estaban o que voy transformando. Todo con la intención de llevarlo al espectador. Pero cuando se lo llevo al espectador, yo no le estoy llevando mi texto dramático, porque ya se transformó, al materializarse pierde cosas, gana otras, y empieza a contar otras cosas. De tal manera que cuando llega al espectador, el espectador vuelve a construir un texto dramático, claro, pero que no es el mismo para ti o para mí. Que es el de cada quien. El de cada quien. Y esa imagen, ese sonido siempre es diferente. Entonces cada espectador siempre va a ver uno. Entonces, ¿para qué me preocupo por hacerle la cosa igual si ya por principio nunca la van a ver igual? Nadie. ¿Sí? Bueno, sí, ¿no? O sea, claro. Entonces ya, para mí eso es como una carta de libertad. Es como, ok, yo lo que te tengo que dar es un índice, un signo, un símbolo, que vamos a tratar de que como índice, signo, símbolo o ícono esté dentro de nuestra cultura. Pero eso tiene 1000 posibilidades de ser leído. Y eso hace como, claro, se construye en la cabeza. O sea, el teatro se construye en general en la cabeza del espectador. No es tan material como creer. Severo eso, me encanta. Me trama un resto esa manera de ver la imagen y ver el teatro como algo que pasa en la cabeza del espectador, más que en el escenario. O sea, el escenario como un detonante de esa imagen. Tal cual. Pues puta, qué chimba eso. Tal cual, es que es así. De lo contrario, para mí es aburrido. Puedo estar equivocado, porque si no es aburrido, es que si no, es hacerlo tal cual. Ok, y entonces, o sea, ¿de verdad voy a ir a ver? No, pues es que voy a ir a ver que matan gente. No, pues me voy, no sé. Pido que me Prendo noticias. Sí, meto al Bronx, veo noticias. Por eso, yo creo que por no entender esa posibilidad poética y esa posibilidad de que se construya la versión de cada quien, es que los realities triunfan en la televisión. Y si te das cuenta, los realities están más guionizados que putas. ¿Sí? Con la señora con la que vivo, vemos algunos realities, no sé qué, ya le gustan las telenovelas. Y entonces yo le digo, no, acá este se va a mantener por esto, porque es que libreteado. Claro, necesitan mantener el conflicto. Claro, audiencia y tal. Claro, ¿sí? ¿sí? Se necesita. Lo que pasa es que, más allá, si tú ves nuestro mundo político, es un espectáculo. Claro. Eso nos tiene jodidos a nosotros, que la espectacularidad se desbordó de aquellos que lo hacían. Entonces nos toca hacer otras cosas. Claro. Y yo creo que es eso, trabajar con el espectador en su teatralidad. Bueno, Rafa, gracias. No. Pues nada, este proceso también de entrevistas me ha llevado unas vueltas re locas, porque al principio yo iba desde ahí, como recordar la acción auténtica. Yo decía, actuar es recordar la acción auténtica. Tengo que recordar cómo me siento. ¿Qué es sentarse? Tengo que recordar caminar, porque cuando camino en el escenario actúo que hasta caminar, actúo maneras de lo que yo creo que es caminar. Y entonces yo lo cogía desde ahí. Tengo que recordar
la acción auténtica del estar, de hacer las cosas, de la acción. Y eso pues me fue llevando a que no, que el recuerdo tiene que, o sea, que el actuar tiene que ver con una repetición, una técnica, y que el recordar tiene como una relación con otras cosas, y eso se me fue transformando, y ahorita como que estamos en el terreno de la imagen y el recuerdo, y he ido como pensando un montón de maricadas que digo, puta, o sea, cómo voy nutriendo también mi reflexión. Y bueno, entonces en ese sentido también pienso ahorita que estamos hablando de la imagen. Recuerdo muchos teóricos que hablan de que actuar es imaginar y que la imaginación para el actor es fundamental como un ejercicio simbiótico y que imaginar es la esencia de actuar. ¿Su merced está de acuerdo con eso? Y si es así, ¿cree que la imaginación, imaginar, tiene algo que ver con recordar? Recordar e imaginar. Tiene que ver, pero porque es transformar. Vuelvo y digo, es que para mí Bachelard es súper contundente. Creo que yo no me voy a poner a buscar ahorita acá el texto, pero estoy seguro que lo tengo acá a la mano. Porque recordar, mejor dicho, imaginar es el acto de construir imágenes, ¿sí? Pero no es construir imágenes, ¿sí? No traer o recordar y repetir imágenes, es construir. Y para construir necesitas tener referentes que te ayuden a hacer eso que imaginas, ¿sí? Sí. Entonces, tú recuerdas, pero al recordar el recuerdo, que ya es un acto de imaginación, entonces empiezas a construir una nueva imagen, ¿sí? Claro. Es decir, sumas esta imagen más sumas esta otra imagen, este recuerdo y este recuerdo, y esto te suman y te construyen. En función de la escena. En función de la escena. Tú no, mejor dicho, sí. Por un lado no creo que sea posible, pero por el otro, si lo hicieras, simplemente, voy a replicar esto. No estás haciendo, no estás imaginando. Imaginar es construir. Claro, es un proceso creativo. Es un proceso creativo. Claro. Por ejemplo, digamos, si pongámoslo en el escenario, no se me imagino. Tengo que hacer una escena donde, digamos, voy a terminar mi relación con mi novia. Sí. Resulta que, voy a hacer un ejemplo, yo nunca he terminado una relación con una novia, jamás he tenido esa experiencia y no sé cómo que se siente ni nada. Pero puedo imaginármelo, puedo imaginarme que mi novia me termina y que entonces esta escena va de esa ruptura. Pero digamos que no, que eso tal vez yo no tengo como esa posibilidad de entrar en esa imagen. Entonces me imagino, imagino que una despedida, el día que me despedí de mi mamá, cuando yo no me quería ir de la casa y ella me echó y me dijo que tenía que irme de la casa. Entonces ese recuerdo de que mi mamá me dijera que me fuera de la casa y que ya no quería que yo viviera más con ella, lo puedo traer en función de la escena, porque siempre es en función de la escena, y retroalimentarlo de pronto con el texto, con otras imágenes que estén ahí, para alimentar. Sí. Yo creo que podría ser menos complejo que eso. No sé, pienso como... Sí, mejor dicho, sí, ese es el camino, pero ¿a qué voy con que puede ser menos complejo que eso? Listo, nunca te han terminado. Entonces, acá es donde viene el famoso sí mágico de Stanislavski, que es simplemente una forma de entender la mímesis. Ojo, porque lo interesante de esto es que siempre muchos lo malinterpretan y es que piensan que es una traslación que piensan que es una transposición y no una traslación. Explico la diferencia. Cuando yo digo, si yo fuera el vendedor de la esquina, no estoy diciendo que yo voy a ser el vendedor de la esquina, es decir, yo no estoy haciendo una transposición de él por mí, Okay. yo estoy haciendo una traslación. Si yo fuera él, entonces ¿qué pasa? Tengo que entender, él se levanta a las 5 de la mañana, él viene acá corriendo, él se va a la esquina, lo que sean las circunstancias dadas que le pasan, ¿y qué haría yo si fuera eso? ¿Ves? Ahí estoy haciendo mi acto de imaginación. Y no me tengo que ir como propone el método, no el de estar en la esquina, sino el de Strasberg, el de las... Sí, no tengo que ir a vivir. Y volverme mierda. No para ser asesino tengo que ir a matar a una persona. Exactamente, ¿sí? Claro. Entonces simplemente hago el ejercicio de traslación. Si yo fuera, ¿sí? Y literalmente si yo fuera, entonces si yo
ok, pero si yo fuera, pues no tenemos el mismo nivel de estudios, probablemente, ¿sí? O probablemente sí, es un doctor, sería divino que fuera un doctor, un postdoctorado, no sé qué, pero decidió estar ahí, eso me complejizaría las cosas, ¿sí? Pero ok, tengo el bachillerato, tengo, no sé, un pregrado, lo que fuera, ¿cómo, hasta dónde voy a ir? Y empiezo a imaginar, ¿sí? Entonces, si no fue, literalmente, si no te han terminado en la vida, no tienes que recordar el que te termina. Imaginas cómo es, qué reacción. Ok, si yo, ¿qué siento? Uy, fue pucha, pero yo enamorado estaba, o amado de amado. ¿Y qué pasa si que ahí es donde tú metes? E imaginar y crear como ese mundo ficcional. Exactamente. Y dejarse permear por este también. Exactamente. Mira, te lo voy a leer. Como muchos problemas psicológicos, la investigación acerca de la imaginación, las investigaciones acerca de la imaginación se ven turbadas por la falsa luz de la etimología. Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes, y es más bien la facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción, y sobre todo la facultad de librarnos de las imágenes primeras de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción imaginante. Si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente, si una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes aberrantes, una explosión de imágenes, no hay imaginación. Hay percepción, recuerdo de una percepción, memoria familiar, hábito de los colores y de las formas. El vocablo fundamental que corresponde a la imaginación no es imagen, es imaginario. El valor de una imagen se mide por la extensión de su aureola imaginaria. Claro. La imagen entre más cosas detone, más potente, más imágenes. Más imágenes. Y entre más se pueda transformar y irse y profundizar. ¿Ves? ¿Qué es lo que te digo? Entonces, porfa, vuelve a hacer eso. ¿Sí? No va a ser igual, quitémonos de encima la tensión de que va a ser igual, pero me interesa la tensión que te pone eso, y ahí vienen cosas y empiezan a aparecer tangentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como director, creo yo, porque ustedes están en otros lugares, como arquero? Cuando hay que atajar y hay que estar muy atentos a eso, porque son microsegundos en los que aparece el gesto, que va a detonar otras cosas que empezamos a jugar. Sí. Que siento que, por ejemplo, lo que me pasa a mí un poco es que cuando hay imágenes que sí detonan cosas en uno, y que cuando uno recuerda esas imágenes, y si la imagen es específica, concreta y que de verdad me llena de sensaciones y me mueve en todos los sentidos, creo que es decir, es más fácil volver a esa imagen, es más fácil recordar esas imágenes. Claro. Y no, sí, pero también, digamos, volviendo al tema de la repetición, no sé, y el tema de la imaginación. Hoy hice una función, mañana tengo que volver a hacerla, pero no va a salir igual emocionalmente. Pero la escena... Ni intelectualmente. Exacto, pero la escena... Mañana vas a llegar sin pensar en esto que acabamos de conversar, ya pasó por ti esa información y ya va a hacer que sea diferente. Entonces tienes que volver a hacer la escena. Y la imagen de pronto ya no sirve, ya no te detona las mismas cosas. Pero la escena, digamos, tiene una situación concreta. Es decir, el recuerdo me permite como ir a lugares sensoriales, emocionales, emotivos. Pero sí se necesita como una técnica, digamos, de eso, de lo que lees como de imaginar, de poder transformar la imagen para... Pero yo creo que más que técnica es disposición. Porque fíjate que un poco la formación lo que te lleva es a deformarte, entonces tengo que recordar la imagen, ¿sí? Ya eso es un acto aberrante, que sea igual la imagen es aberrante, porque sí, no va a ser igual, porque tendríamos que cogerte, ok, tienes esta imagen, te cierro los ojos, te anulo los sentidos, te pongo en estado de coma, y ni siquiera creo que estando en estado de coma, te pongo la función, te desconecto, te conecto,
No, ya pasaron por tu sistema, pasaron una cantidad de cosas que hace que cualquier cosa se transforme, que cualquier imagen vaya a Que transformarse. recordar esa imagen ya sea... Entonces, fíjate que se te vuelve una mala atención, y voy a usar una palabra que se usa mucho hoy en día, que es la de, se vuelve una imagen tóxica. ¿Por qué? Porque básicamente estás queriendo que sea igual, y entonces gastas una cantidad enorme de energía en que sea igual, en lugar de no gastar la energía en eso, sino en mantener las circunstancias dadas y dejar que lo demás se fluya. Entonces, sí, no, de nuevo creo que no es un problema, mejor dicho, la técnica, si existiera, es lo que hoy en día llaman mindfulness, que es lo que llaman conciencia plena, estar ahí. Disposición. ¿Sí? Disposición, es un tema de disposición, no es un tema. Y el tener, lo vuelvo y digo, las cotas claras, esta y esta circunstancia. Eso es lo que necesito para esta escena, ¿cierto, señora directora? Listo, ahí voy. De ahí para allá, la imagen la dejo. Y eso va a hacer que probablemente estés más. Porque si no vas a estar en la tensión de puta la imagen. Ya, de nuevo, es como, claro. ¿Tiene 20 millones de pesos ahí que me dé? No. ¿Usted los tiene? No. Necesitamos 20 millones de pesos, no los tenemos. Ya no hay problema, porque es que no lo tenemos. Claro. Sí, entonces, si usted ya sabe que no tiene que mantener la imagen, desapareció el problema de mantenerla. Claro. Y empieza a ocurrir otra cosa. ¿Sí? Sí. Para mí, creo que la técnica sí es no se pegue a nada. ¿Sí? No se apegue porque sabe, porque no hay de qué apegarse. Y lo acabamos de decir, tú lo dices desde Borges, desde recordar, el recuerdo. Entonces, de verdad me voy a pegar a un único recuerdo, ¿sí? Sabiendo que lo que mañana en última se va a desgastar. No me acuerdo cuál es el libro que habla de eso, que es un cuento, es una novela, cómo se va desgastando. Claro, yo me acuerdo que, digamos, yo siempre que necesitaba llorar en escena pensaba en la cara de mi mamá. Decía, no, puta, ya lloraba. Entonces siempre resulta no volviéndose mierda. Y ya hay momentos donde ya mi mamá puede ser muy linda y yo la amo, pero ya no me generas esa melancolía o no me conmueves. O me conmueves, pero de otra manera. Porque tu cuerpo no es imbécil. Ajá. O sea, ¿qué estás haciendo? Te estás destruyendo. Mira, cuando yo hace 22 años, hablando de Forrest, estaba ahorita en Forrest, el que vino, mi productor, él fue el protagonista del Padre, que fue la obra que yo hice de cuarto año. Entonces, y esto es, el padre tiene una escena, la hijueputa, en la que la niña le dice al papá que no lo quiere, y eso es, no, mejor dicho, cállese que ahora me duele más, me dijera algo así, ¿sí? Ay, se vuelve una mierda, no sé qué, Y entonces el día del ensayo allá, no sé si fue en el 301 o algo así, llegó este momento, súper conmovedor, y entonces la siguiente escena es Laura hecha mierda, que era la antagonista, la nana, sí, esto es cuarto acto, perfecto. Se imprime, queda así, vamos a la primer acto, primera escena, arrancan llorando, sí. lloran más, tercer acto, cuarto acto, esto es un caos. Y dice mi maestro, llega y dice, ok, ¿qué pasó ahí? Y dice, no, eso no era así. Entonces nos vamos a tomar una cerveza allí, donde tomábamos cerveza, y entonces él empieza a decirles, dice, ¿qué están haciendo? Dándonos a firmar. Ustedes no pueden poner sus nervios en función de la creación, porque se destruyen los nervios en tres funciones, ustedes tienen hechos mierda los nervios, ¿sí? Eso puede ser, pero también puede ser que el cuerpo niega. Claro. ¿Yo por qué voy a sentirme mal? O sea, nadie está diseñado para sentirse mal. Es enfermo sentirse mal, ¿sí? Como, ay, sí, me gusta sufrir, sí. Es enfermo, claro. Lo reconocemos, ¿no? Entonces, claro, inclusive estoy cortando, ahí hay placer. Realmente no es que esté sufriendo, estoy complaciéndome a punta de endorfinas y esas mierdas, ¿sí? Entonces, lo mismo acá, si tú pones una imagen así, entonces fíjate que termina siendo tramposo.
porque realmente no estás recordando, sino que estás forzando la imagen. Claro. Y no estás permitiendo, inclusive, que esa imagen detonante, que fue esa madre que ves llorando, cómo empieza a transformarse en cuerpo, en energía, y dónde la siento, cómo la siento, espérense. Y ese recuerdo que se va a poder transformar, con el que sí puedes jugar, porque sí es divertido, ¿sí? Lo anulaste porque sigues empecinado en esa imagen. Mientras que si simplemente, detonante ya, chao, guardado allá en el cajón de los recuerdos que no uso para mi intimidad, los dejo allá y acá empiezo a jugar con esto, que es a lo que me pagan para jugar con esto. Okay, ¿sí? Para divertirme con esto. Porque es lo chimba de imaginar, que también pasa a veces, que uno a veces, no sé, uno se imagina videos o tal, y dice, no, imagínese que pase esto, o uno a veces se sueña o se imagina cosas, y luego hay momentos donde uno no sabe si eso fue verdad, o sea, eso pasó, o me lo imaginé, o me lo soñé, sí, como que hay un terreno ahí de que la imagen empieza a volverse como muy propia, y como que uno puede empezar a jugar con la imagen, que es como el acto de recordar, jugar con las imágenes. Bueno, era eso, Rafa. Listo, yo